Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer la más que generosa invitación de la doctora Lucía Rafael, impulsora y artífice de este Congreso Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos. Muy honrada yo nuevamente de estar exhibiendo mi trabajo en la gloriosa UNAM. Y bueno, vamos a hacer un recorrido a través de la pantalla de los trabajos que están, la mayoría de ellos presentados en la exposición que tenemos aquí en el vestíbulo, para contextualizar un poco mi trabajo de género, partiendo de la caricatura política y de la historieta, ¿no? Tengo ya 20 años trabajando en México. Empecé yo a publicar mi trabajo en el 96. Y bueno, yo vengo de un hogar feminista, de un hogar de mujeres, entonces yo viví el feminismo, por decirlo así, por llamarle así, pues desde muy temprana edad. Para mí fue muy natural dedicarme a esto porque también dibujo desde muy pequeña. No tenía yo otra idea. Cuando me preguntaban de niña qué vas a hacer de grande, siempre decía caricaturista. Esto es algo que me dicen en familia. Y bueno, creo que nada más en la secundaria durante 10 minutos se me ocurrió que igual me iba a la astronomía, pero no doy una en ciencias exactas. Eso sí, diario estamos buscando a la luna y a las estrellas. Vivimos un tanto en la luna, pero bueno, lo mío sí ha sido siempre la belleza gráfica, el amar la tinta china, el arte, seguir estos trabajos que desde pequeña me fueron formando. La formación para una caricaturista política no se da en los salones de clases. Desafortunadamente en México no contamos con una carrera, y creo que en todo el mundo no se ha contado, por lo menos durante el siglo XIX y XX, con una carrera propiamente de caricatura política, sino que todos los que nos dedicamos a esto, y todas, aunque somos muy poquitas, pues nos vamos politizando, nos vamos haciendo del oficio a través de la lectura. No es como la tradición hablada, pero en este caso es la tradición dibujada. Y bueno, en México ustedes saben que tenemos una tradición de caricatura política combativa, pues que viene del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Benito Juárez, el hombre era un absoluto respetuoso de la libertad de expresión y de imprenta, entonces él no perseguía a los caricaturistas. Y si ustedes se van a la hemeroteca o al Munal, van a encontrar un montón de caricaturas de Juárez, pero tremendas, ¿no? Lo hacían pedazos, ¿no? Y él aguantaba como buen estadista, ¿no? Porque el motivo, la misión de la caricatura política es un arte híbrido, primero, que se alimenta no nada más del arte, de la gráfica, de la belleza, sino que se alimenta de la historia, del contexto político y social de una nación. Es historia, por lo tanto, es periodismo, invita a reflexionar. En el caso del humor de la caricatura, nos hace reír a través de esta reflexión y de esta crítica. Y lo más importante que a mí me parece que es la caricatura política es que es testimonio histórico, y es el testimonio histórico de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Ustedes en los libros de texto, sobre todo en los oficiales, van a encontrar pues que quien gobernaba era la gloria, ¿no? Sin embargo, si ustedes acuden a la caricatura política histórica en cualquier periodo, especialmente en México, que es un país que sufre de muchísima corrupción política, pues van a encontrar en los cartones de los caricaturistas y las caricaturistas la versión, ¿no? La otra versión, la versión de la gente de a pie, ¿no? Lo que pensamos realmente quienes somos gobernados sobre cómo nos están gobernando, ¿no? Ya veremos con letras de oro los Panama Papers algún día, alguna década en el futuro, mientras en la caricatura lo que vemos es un montón de ratas guardando la lana que le roban a la gente allá, ¿no? En los paraísos fiscales. Y bueno, de esto se trata un tanto. Esta es la misión de la caricatura política. Y bueno, yo en mi caso como mujer y habiendo crecido en un entorno feminista, pues desde luego para mí fue como muy natural decir, sí, me quiero dedicar a la caricatura y a la historieta, a hacer monitos y monitas, pero pues obviamente yo fui añadiendo esta visión de género, ¿no? Esta visión de la mujer, porque yo pensaba que México estaba más adelantado, ¿no? Sin embargo, sí ha habido cierto escándalo con mi trabajo. Tengo 5 años sin publicar en periódicos y revistas de México. Sin embargo, publico en Conla, que es un portal feminista español. He sido muy invitada a exponer mi trabajo internacionalmente. Sobre todo afuera lo ven mejor, ¿no? Porque afuera ya hay como más apertura a los temas que yo trato. En México sí es como un poquito más duro. Sin embargo, no me quejo porque sí he podido romper la barrera, ¿no? O el techo, y me he mantenido durante 20 años y pues los que me queden, ¿no? Porque también una característica de caricaturistas es que no nos retiramos, hacemos esto prácticamente de por vida, por lo mismo de que es una pasión, ¿no? Y es un trabajo muy noble, además es muy bueno para el alma, ¿no? Imagínense, dibujar a quien te cae mal, criticar a las ratas del país, ¿no?
pintar al macho como lo que es, bueno, la verdad es un trabajo bastante gozoso, ¿no? En mi caso sí he sido como un poquito satanizada, incluso en un gremio tan ateo como el mío, por lo mismo de que la caricatura política se dedica a desacralizar a las figuras del poder. Precisamente al hacerlo está deslavando ese poder y le está otorgando a la gente el poder de la crítica. En México, desafortunadamente, ustedes lo saben, estamos en un recinto educativo, en el máximo recinto educativo del país. Ustedes saben que hay un desastre educativo en México, que hay una pauperización de la educación tremenda y una persecución inclusive, ¿no?, en contra de quien haga una crítica. Entonces, la caricatura debe ser muy, muy cuidadosa, muy responsable, y es muy importante que exista la caricatura política, que continúe, ¿no?, que no pierda ese poder. Y bueno, tenemos también afortunadamente la irrupción de la Internet, ¿no?, la red de redes, para poder estar difundiendo los trabajos. Si no existiera el Internet, igual yo estaría pegando mi trabajo, no sé, en la plaza pública, en el metro, en el metrobús, qué sé yo, ¿no? Pero con la llegada de Internet, pues ya no hay censura que valga, ya mi trabajo está ahí y sigue viajando por el mundo, se sigue publicando, por ejemplo, en Europa, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los trabajos que tenemos aquí en la pantalla. Esta portada de Pura Sebas. Este es un cómic, es mi serie más característica, Pura Sebas, y en este número especial que presenté yo a invitación de la querida doctora Galeana en el Museo de la Mujer, hablamos, ¿no?, en el seminario sobre justicia y equidad el año pasado. Entonces vemos en la portada este personaje que yo he creado en 2007, este personaje se llama Justiciano. Y bueno, en el nombre lleva la penitencia, ¿no? Justiciano es el símbolo del macho, de la cultura machista, del patriarcado que ha usurpado a la justicia en México, ¿no? Y creo que me parece, muy adecuado traerlo al Congreso, precisamente porque se está hablando de estas buenas prácticas en el juzgar, ¿no?, el género y los derechos humanos, la perspectiva de género aplicada desde la ley. Entonces, este personaje representa precisamente todo lo que no debería de suceder, ¿no? Siguiente, por favor. Lo vemos ahí con mujeres encerradas en lugar de la balanza, y de ahí que la historieta se llame Los 10 Machamientos, ¿no?, porque sabemos que la ley pues empezó como la ley religiosa, ¿no?, la ley de los hombres, y recalco eso de hombres, y ha ido avanzando a pasos agigantados a veces muy lentos. Siempre los avances en las leyes que reconocen los derechos de las mujeres pues son impulsados por grupos feministas, por lo general, apoyados por hombres ciertamente, pero siempre son las mujeres las primeras preocupadas en que las leyes sean nobles hacia las mujeres mismas. Entonces, aquí vemos a la justicia y bueno, en esta historieta se desarrolla un diálogo entre la justicia como tal y Justiciano, ¿no?, que está aquí, pues no solo usurpando, sino ayudando a lo peor de la sociedad, ¿no?, para mantener a las mujeres bajo el yugo, ¿no? Y tenemos mujeres encerradas, por ejemplo, por abortar. Fuera de la Ciudad de México es un delito que se persigue y encierra a mujeres que han abortado espontáneamente o planeadamente. Entonces, tenemos aquí un problema, ¿no?, de muy buenas leyes, pero que no se están aplicando a cabalidad. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos igual al macho, ¿no?, la justicia que nos habla, que tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia desde 2008, instrumentos de libertad, y sin embargo los feminicidios pues siguen aumentando sus cifras y siguen las mujeres encerradas fuera de la Ciudad de México, y seguimos teniendo este problema de que cuando una mujer delinque o es inculpada pues se le está juzgando mucho más severamente que a un hombre por el mismo delito. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra de Justiciano, y bueno, esta sí la tenemos mucho más cercana, porque ustedes saben del triste caso de impunidad de los porquis en Veracruz, estos jóvenes que han violado a una menor de edad y ya han huido 3 de ellos del país, ¿no? Y estamos esperando que se haga justicia efectiva para la chica que fue violada. Y ahí vemos a Justiciano pues muy contento, ¿no?, porque dice, mientras el poder me pague, mientras el poder del dinero, ¿no?, y de la ley misma me pague, pues yo estaré aquí protegiendo al agresor sexual en este caso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra de los porquis en fuga, cuando se fueron los 2 primeros, y el Justiciano dice, ¡viva México!, ¿no?, con la lana ahí en vez de la balanza, perdón, y les dice, buen viaje mis muchachos, y por cierto, si violan a más mujeres, pues no me molestaré, ¿no?, porque sabemos que en los perfiles psicopáticos, quien viola una vez puede violar muchas más veces. Siguiente, por favor.
Banquete, este es un cartón que también tiene que ver un poco, ¿no?, sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y aquí vemos esta figura enorme que es como esta representación del poder patriarcal, que es el poder del dinero, que son los poderes fácticos, la iglesia, el símbolo de masculino en la corona, ¿no?, el poder monárquico como representación del poder masculino, y bueno, ahí también tendría que estar alguna manchita alguna mancha de camuflaje militar, pero bueno. Y vemos cómo el hombre está oprimiendo al hombre, vemos ahí a un obrero, ¿no?, como preparándose para ser comido, y sin embargo también en estas estructuras que son horizontales, ¿no?, que son verticales, pues el hombre oprime al hombre y el hombre oprime a la mujer, ¿no?, como diría Susan Sontag, hasta el hombre más miserable del mundo tiene una mujer a la que golpear y a la que estar mandando, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí es una figura, es una alegoría de la justicia, que está colocándose los lentes de la equidad. En los lentes se ve el símbolo de masculino, femenino y el signo de igual. Es un trabajo que tiene algunos años. Gracias. Siguiente. Para. ¿No quiere? Otras, rezagos y rezagos. La mujer indígena, bueno, yo soy una mujer que ha crecido en la ciudad, entonces me puse a pensar, ¿y qué piensan las mujeres indígenas, no?, de nosotras que estamos en la ciudad, y está todo este grupo de leyes y demás? Entonces la mujer citadina, la mujer del siglo XXI, va a la ONU y dice, el siglo XXI le hará honor a su nombre cuando logremos la plena equidad. Y sin embargo la indígena se acerca y la observa y se queda pensando y dice, bueno, para nosotras el solo arribo al siglo XX ya sería ganancia, ¿no? Porque a ella la siguen truequeando por un cartón de cerveza. De ahí la reflexión. Siguiente, por favor. Ciudadana ideal, ustedes saben que como ciudadanas, pues le costó sudor, lágrimas, le costó la vida a muchas mujeres sufragistas lograr el voto, ¿no? Dentro de México y fuera de México, aquí también fue una lucha ardua, apenas hemos cumplido 63 años, me parece, 62, el año pasado fueron 62, ¿no? 62 años de haber logrado el derecho a votar, ¿no? Y sin embargo, en 62 años, pues todavía no llegamos a tener una mujer presidenta, ¿no? Quién sabe cuántas décadas más nos lleve lograr esto y lograr pues que haya un 50% y 50% al menos en la repartición del poder, ¿no? Por ahí la artista Yoko Ono decía, pues ya los hombres deberían de dejar totalmente el poder político en manos de las mujeres, porque ya durante siglos miren qué desastre nos han hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues un tontito de eso va, ¿no? Siguiente, por favor. Llegó la hora, este cartón me encanta porque además me inspiré en mi abuela, que en paz descanse, para dibujarla ahí. Bueno, llegó la hora, este cartón lo publiqué yo en la Triple Jornada en 2004, imagínense, ya está vigente. También ese es el drama de muchas caricaturistas y caricaturistas, que nuestro trabajo queda vigente durante décadas. Llegó la hora y dice la abuelita, ya no tengo pareja ni patrón, hijos que cuidar o nietos, hijos que criar o nietos que cuidar. Oh, por fin podré vivir mi vida, ¿no? Ya, le quedan 10 minutos, pero bien contenta, con toda la actitud la abuelita, ¿no? Entonces, es para invitar a la reflexión, ¿no? De a qué nos dedicamos las mujeres, de qué manera muchas veces nos sabotean una vida, una profesión o una vocación por el amor que le tenemos a nuestra familia, ¿no? Y no estoy diciendo que no hay que amar a la familia, yo tengo un hijo y precisamente ese hijo mío, varón, que lo tuve muy joven, yo fui madre adolescente. Cuando él nació varón, yo dije, mi feminismo está mal, la culpa no es toda de los hombres, la cosa es corresponsable. Entonces, de ahí obtuve otra perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, pues no se trata de atacar a la familia, sino de modificar la manera de relacionarnos en familia, ¿no? Siguiente, por favor. Freudiano, aquí pues ustedes saben que también la ciencia puede juzgar a las mujeres, ¿no? Y gracias a Freud muchas mujeres fueron juzgadas como histéricas, muchas recibieron electrochoques, en fin, ¿no? De ahí mi crítica al santón de Sigmund Freud, que aquí lo vemos, bueno, en lo privado, ¿no? Dice, no sé qué inventar para ocultar mi envidia del peine, del vestido y del útero, de la lactancia. Y dice, ya se me ocurrió, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Aquello de la envidia del pene. Siguiente, por favor.
Jueza y parte es el trabajo más reciente que me han publicado en el portal Conla. Visítenlo, es un excelente portal, que ahí también hemos visto participaciones de muchas de las compañeras que están aquí en el Congreso. Y bueno, jueza y parte, y vemos aquí a la mujer, ¿no? A la mujer ministra, con esta alegoría de las tablas de Moisés, en donde dice, mi cuerpo, mis reglas. Siguiente, por favor. Pura Sebas, este es otro cómic especial, que habla precisamente de cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Y bueno, sí estamos muy preocupadas de toda esta regresión que ha habido de parte de grupos de derecha, del conservadurismo nacional, que a partir de la despenalización plena del aborto en la Ciudad de México, lanzaron una contrarreforma antiabortista en 18 estados del país. Entonces es gravísimo porque el aborto no estaba penalizado, o sea, había causales que lo permitían, pero en sí no estaba penalizado hasta que llega esta despenalización plena en el DF y empiezan a lanzar estas leyes. Bueno, los partidos políticos no son responsables de que haya mujeres en la cárcel en distintos estados como Guanajuato, Veracruz, etcétera, en donde mujeres muy dignas están haciendo una lucha increíble por liberar a estas mujeres que igual las llevan a la cárcel si planearon o no el aborto, ¿no? O sea, imagínense que nos pusiéramos en el mismo plan las mujeres el día que tengamos el poder, que no buscamos eso, ¿no? Imaginen un estado en el que el gobierno, de la mano del clero, se da la tarea efectiva de perseguir a cuanto hombre experimente una emisión de semen y su preciosa carga, sin fines reproductivos, ¿no? Cada día. O sea, imagínense si nos pusiéramos en el mismo plan y empezáramos a regular el cuerpo de los hombres. Sería la misma barbarie, ¿no? Decir, en el semen hay vida, entonces, cuidado. Y bueno, el primero que iría a dar a la cárcel sería el cardenal, ¿no? O sea, el Cabernal y todos sus pederastas y así, ¿no? La lista es larga, entonces, he ahí el comparativo, ¿no? Para esto nos funciona muy bien la historieta y la caricatura, precisamente para demostrar todo ese sinsentido, ¿no? Todo ese absurdo y toda esa opresión que es violentísima, ¿no? Tenemos la violencia no nada más saliendo al metrobús a que nos griten de cosas o nos agarren en la calle, ¿no? Sino que tenemos también la violencia de parte de las instituciones. Siguiente, por favor. Y hablando de, ¿no? Este es aborto legal para no morir. Este es un cartón que me publicaron en El Centro en 2007. Y ahí está la justicia y la mujer, ¿no? Cuando se aprobó la ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo. Y la mujer pues está recibiendo su útero, ¿no? Porque estaba como en el limbo, ¿no? De la ley por allá. Y ella estaba como si fuera una persona hueca, ¿no? Y la justicia le entrega su útero, ¿no? Y ella dice, de veras, increíble, ¿no? Ya es mío de mí mi cuerpo. Y la justicia dice, bueno, sí, pero cuídate, ¿no? O sea, tampoco vamos a caer en irresponsabilidades, ¿no? Que de eso nos acusan mucho, ¿no? ¿Quieren ustedes tener derecho al aborto? Para abortar todos los días. Y dice, sí, es tan fácil y al cuerpo le cae también eso, que sí, eso es lo que queremos. Siguiente, por favor. Y hablando también, seguimos con el tema, María y la Anunciación. Aquí vemos a la Virgen María. Ustedes saben que según la ley, según la religión, perdón, según la historia bíblica, pues llegó Dios, pero en el cuerpo de la paloma, ¿no? O sea, el Espíritu Santo llegó a avisarle a María que, ¿qué crees? Que te voy a embarazar, ¿no? Y vas a tener a mi hijo. Entonces, dice María, anoche me visitó una paloma esquizoide que pretendía decidir sobre mi cuerpo. Me dice, pues ja, ja, ja. Que alguien le anuncie que para eso cuento con la pastilla anticoncepción de emergencia, ¿no? Y la muestra. Es así como un comercial, ¿no? Bueno, imagínense, ¿no? Para esto nos funciona muy bien la caricatura, ¿no? ¿Qué habría sucedido con la Biblia si lo hubiera escrito una mujer, ¿no? Siguiente, por favor. También tiene que ver con esta viñeta, viene en la historieta de Pura Sebas sobre cómo ser dueña de tu cuerpo. Sabemos que la definición de preso político o presa política es muy específica, sin embargo, yo en este trabajo hablo de que si son las políticas públicas las que tienen a las mujeres en la cárcel fuera de la Ciudad de México, pues estas mujeres deberíamos de considerarlas como presas políticas, ¿no? Porque en su momento estuvo el PRI, el PAN, ¿no? Y otros partidos pequeños apoyando todas estas contrarreformas antiabortistas que tienen ahora tantas mujeres encerradas. Entonces, para mí,
Desde mi punto de vista, estas mujeres son presas políticas y como tal deberíamos de gritar esto, ¿no? Presas políticas por abortar libertad, porque sabemos que son mujeres además pobres, no son ricas que se pudieron ir a abortar a Londres, son mujeres que ya tienen familia, en su mayoría que ya tienen hijos, que no quieren tener más hijos en pobreza, entonces son casos muy, muy graves, ¿no? Y sin embargo no hay mucha luz hacia estas mujeres, más que las luces que les están llevando y el apoyo que les están dando pues las feministas, ¿no? Como siempre. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de feminicidio. Tenemos un problema en México que se llama feminicidio, que empezó en 1993 en Ciudad Juárez, que ha sido tipificado, que ha llegado al diccionario de la Real Academia de la Lengua, y sin embargo se siguen multiplicando los feminicidios en México. Gravísima la situación, porque la impunidad es la que está permitiendo este extremo de la violencia, ¿no? Y del odio hacia las mujeres. ¿Y qué vemos del gobierno? Que cuando las madres salen a protestar, por ejemplo, en el Estado de México, que es en donde ahora tenemos las cifras más altas, en vez de aceptarlas, darles una audiencia, resolver el problema y aplicar y hacer justicia, encerrar a los culpables, lo que hacen es lanzarles a los granaderos, a golpear y a perseguir a las madres y a las familias, ¿no? Siguiente. Este es un trabajo que también va en ese tenor. Ni una más, alto al feminicidio, es bilingüe porque se fue una exposición internacional. Y bueno, aquí vemos el símbolo, ¿no? Terrible de las mujeres, que a la vez es el símbolo de las sepulturas, ¿no? Que se siguen multiplicando. Siguiente, por favor. Este es un trabajo que se realizó en Día de Muertos, el 2 de noviembre, precisamente de ahí que sea una calaquita. Y bueno, la caricatura se sirve de todos los símbolos habidos y por haber, y vamos creando nuevas imágenes y vamos creando nuevos símbolos para comunicar, ¿no? En este caso, pues tenemos el símbolo de la mujer y combinado con la calavera Catrina, es un corazón y dice justicia. No esperamos que haya justicia, que la cosa vaya para mejor. Siguiente, por favor. Aquí hablábamos del voto hace un momento, 62 aniversario del voto de las mujeres en México, ¿no? Y vemos aquí la silla presidencial que dice, no se admiten mujeres. Esos votos sí. No dejen de votar. Desde luego no hay que dejar de ir a votar, así sea para anular, pero no suelten su sufragio que mucho le costó a muchas mujeres. Y por eso en la otra silla, en la más pequeña, que es la nuestra que estamos esperando, dice, pues del derecho al voto a la paridad, ¿no? Y seguimos en eso. Siguiente, por favor. La Ombudswoman es una figura que utilizamos en un manifiesto y bueno, pues la vemos ahí, ¿no? Si estamos hablando de la pauperización en la educación, del desastre educativo, necesitamos que la información sobre los derechos, sobre las leyes, sobre todos los instrumentos que tenemos a favor, mujeres y también hombres desde luego, pues lleguen a la población, ¿no? La verdad es que tenemos un monstruo enfrente que se llama televisión, que se llama entretenimiento de baja calidad, que nos está dando al traste muchísimas veces. Entonces, a través del humor y de la caricatura y de los monitos queremos llegar y, bueno, que se enteren, ¿no? Siguiente, por favor. Porque si no conocemos nuestros derechos, pues ¿cómo vamos a ejercerlos, no? Y esta creo que es la última, combatiendo la violencia y la discriminación de género. Usted salió de aquí, respete, ¿no? Va sobre todo para la misoginia generalizada, va para hombres, pero también va para alguna que otra macha que por ahí andan también, ¿eh? No se crean. Que así como luchamos mucho las feministas, también luego tenemos mujeres en contra, que qué bárbaro, ¿no? Hace poco una chica igual estaba defendiendo a los porquis, por ejemplo, ¿no? A los violadores, que pobrecitos, es que ella seguramente llevaba minifalda y cosas así, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también tener esta empatía, ¿no? Como mujeres y enseñar, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, desde donde estemos, a que tenemos que vernos de otra manera, ¿no? Y las cosas se dan no de manera natural, o sea, todo es una construcción social y de la misma manera podemos, pues, deconstruirla, ¿no? Para lograr una vida más digna para todos y todas. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, no dejen de acudir todos los días al Congreso. Hasta el 22 de abril estaremos aquí también con la exposición. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, muchas gracias a la doctora Lucía Rafael y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues desgraciadamente ya empieza ahorita a las 5 la siguiente conferencia, desgraciadamente en el sentido de que los cartones de Cintia dejan mucho que reflexionar, que platicar, que conversar, que intercambiar,
pero precisamente lo que siempre hemos platicado, que ella es la especialista, claro, es que en un solo cartón se pueden decir 10 discursos de 20 horas de un solo golpe y nos hacen entender las cosas. Por eso esa es la importancia del arte. Yo creo que la caricatura es un arte fundamental y Cintia ha tenido esa capacidad de integrar su creatividad, integrar su feminismo y además esa capacidad de un golpe de lucidez inmenso que tiene en cada una de sus piezas. Muchísimas gracias, ha sido para nosotros un honor que hayas aceptado. Perdón los desmanes, pero creo que todo quedó muy lindo y en serio, mil gracias por estar con nosotros. Yo creo que es todo un regalo para Jurídicas tenerte aquí y creo que es un regalo de conciencia para todas y todos los investigadores de este espacio, que a algunos les hará mucho bien echarle un ojito. Muchísimas gracias de nuevo, pues un aplauso y ya están aquí nuestras ponentes de la próxima clase.